que ha emitido el Poder Judicial, para lo cual vamos a hablar sobre estos temas. Antes de iniciar, tendríamos que hablar sobre las disposiciones generales que se emitieron, teniendo en cuenta, en este caso, el interés superior del niño, el cual habla sobre que el juez tiene la obligación de garantizar, en este caso, el derecho alimentario de la niña, niño y adolescente sea una consideración primordial considerando su desarrollo integral. ¿De acuerdo? Asimismo, la niña, niño y adolescente tienen el derecho a ser escuchados en el proceso de alimentos en función a su edad, grado y madurez. En este caso, el grado de madurez que tengan estos niños. También tenemos que hablar sobre el principio favor minoris cuando se trate de niños, niñas y adolescentes. Se tiene que dar una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, en el cual permite así afirmar que en caso de duda respecto a las posibilidades económicas del obligado a prestar alimentos, es adecuada una interpretación pro alimentado. Asimismo, tenemos que hablar sobre el principio de celeridad y de percepción del tiempo del niño, niña o adolescente, para lo cual se habla sobre la demora en los procesos de alimentos. En este caso, pueden tener efectos particularmente adversos en el desarrollo y la evolución de los niños, niñas y adolescentes. Por ello se requiere que se dé prioridad a estos procesos. En este caso, de poder resolverlos en menos tiempo, en el menor tiempo posible. Además del principio de concentración, en el cual el principio de concentración habla sobre, en este caso en el proceso de alimentos, el auto admisorio y la audiencia única deben concentrar actos procesales y si ello es materialmente posible lo deben hacer. En base al principio de concentración se evidencia en la audiencia única debido a que los actos procesales se agrupan y se desarrollan oralmente, lo que redunda en el cumplimiento del principio de economía procesal. Asimismo, mediante el principio de inmediación, el juez debe tener en este caso el principio de inmediación consiste en que el juez está en relación directa con el niño, niña y adolescente, ¿de acuerdo? O a su representante legal, las personas obligadas a prestar alimentos, señores, y las pruebas aportadas al proceso de alimentos. Debe haber una mediación entre el juez y estos elementos. Asimismo, el juez debe tener una visión amplia de la realidad para aproximarse a la verdad objetiva del conflicto y su intervención en las audiencias, lo que permitirá tener una percepción directa de todo lo que conduzca a probar los hechos y de la conducta de las partes en audiencia. Asimismo, hablamos sobre el principio de flexibilización, en el cual los principios de congruencia, preclusión y eventualidad procesal, entre otros, deben aplicarse en forma flexible en los procesos de alimentos de niñas y niños y adolescentes. Asimismo, vamos a mencionar el principio de amplitud probatoria, el principio de favor probatione se aplica en caso de la duda en torno a la producción, admisión, conducencia o eficacia de las pruebas, teniendo un criterio amplio a favor de ella. Asimismo, la prueba indiciaria puede ser usada en el proceso de alimentos para acreditar el nivel de vida del alimentante. Muy bien, estamos inicialmente hablando sobre los principios que rigen en el proceso de alimentos para entrar a tallar con respecto a este proceso simplificado y virtual del proceso de alimentos, terminando con el principio de la oralidad, que es la celeridad de los procesos de alimentos de niñas, niños y adolescentes, deberá estar determinada por la eficacia de la oralidad como principio y técnica y por la organización del despacho judicial de los mismos juzgados. Muy bien, estos marcos teóricos sobre los principios que contiene los procesos de alimentos, como el interés superior del niño, que es lo primordial, el principio favor minoris, que va a favor del menor, el principio de celeridad y percepción del tiempo del niño, niño y adolescente, asimismo como el principio de concentración, inmediación, flexibilización,
amplitud probatoria y oralidad son los que rigen los procesos de alimentos. Por todo ello, se ha visto pertinente emitir esta directiva 007-2020-CE-PJ, donde el Poder Judicial aprueba el proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿de acuerdo? Donde ustedes van a poder conocer este proceso, ¿de acuerdo?, simplificado y virtual de alimentos. Mediante la resolución administrativa 167-2020-CE-PJ, publicado, señores, en el Diario Oficial El Peruano el 18 de junio del año 2020. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso aprobar esta directiva número 007-2020-CE-PJ, en el cual estableció el proceso simplificado y virtual de la pensión de alimentos para niños, niñas y adolescentes, cuyo objetivo es la aplicación de mecanismos de celeridad, oralidad y recursos tecnológicos en los procesos judiciales de alimentos a cargo de los jueces de paz letrado de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. De esta norma se establece que la celeridad de los procesos de alimentos de niñas, niños y adolescentes deberá estar determinada por la eficacia de la oralidad como principio y técnica y por la organización del despacho judicial de cada juzgado a cargo de este tipo de procesos. Es así que se instauran las siguientes disposiciones específicas. Vamos a hablar respecto a la demanda con este nuevo sistema virtual que se ha implementado. Establece la directiva: para la presentación de las demandas, él o la demandante completará el formulario físico o electrónico de demanda de alimentos aprobado mediante resolución administrativa 331-2018-CE-PJ. Entonces, ustedes podrán utilizar como abogados o como demandantes este formato que se encuentra en el formulario físico o electrónico que se encuentra en este caso en el sistema, para que puedan presentar su demanda de alimentos. Para los casos de aumento de alimentos, es decir, solicitar el aumento de la pensión de alimentos ya fijada, se deberá utilizar el formulario aprobado mediante la resolución administrativa 330-2018-CE-PJ. Entonces tenemos dos formularios diferentes. Una demanda nueva de alimentos, estamos hablando con el formulario que se aprobó con la resolución administrativa 331-2018, y cuando solicitemos el aumento de alimentos, esta demanda de que ya está fijado una pensión de alimentos por un juez, sin embargo nosotros solicitamos un aumento porque ha variado la situación económica del demandado o han aumentado los gastos del alimentante. En este caso tendríamos que solicitar el aumento de alimentos y para ello se deberá utilizar el formulario aprobado mediante la resolución administrativa 330-2018. Estas demandas se registrarán en el Sistema Integrado de Justicia, CIJ, y el personal de mesa de partes competente procederá a imprimir el cargo de ingreso de documento en el que se consignará de manera automática el código de digitalización asignado al caso. Cabe resaltar que se utilizará la mesa de partes electrónica en los distritos judiciales donde ya se haya implementado este sistema, que vendría a ser en la mayoría de distritos judiciales a nivel nacional. Asimismo, respecto al auto omisorio, estamos hablando, señores, repito, de este proceso simplificado en las demandas de pensiones de alimentos, porque se ha visto paralizado por el tema de la pandemia todas las demandas y procesos de alimentos. Estamos ya aproximadamente desde la quincena de marzo, vamos a estar ya a 10 días de los 4 meses exactos de haber cumplido, de haber estado en confinamiento, y por lo cual ello ha perjudicado a muchas personas que solicitaban o que querían presentar su demanda de alimentos. De esa manera se han visto afectados. Por lo tanto, nosotros, de acuerdo, estamos haciendo este análisis de esta directiva que se ha aprobado para explicarle a ustedes como abogados o como, en este caso, personas que soliciten o deseen plantear una demanda de alimentos, cómo utilizar esta nueva plataforma. Es decir, poder realizarlo de manera virtual, para que así sus demandas inicien un proceso y se continúe, que finalmente obtengan una sentencia cuando se les fije la pensión de alimentos para sus menores hijos.
entonces, o para los hijos de sus clientes. Respecto al auto emisorio, verificamos los requisitos de admisibilidad de la demanda, donde el juez emitirá el auto admisorio y dispondrá la fecha de realización de la audiencia única dentro de los 10 días siguientes, ¿de acuerdo? Para lo cual deberá emplazar al demandado requiriéndole los requisitos que debe cumplir su escrito de contestación de la demanda. Ordenará de oficio en decisión inapelable los requerimientos que estime pertinente a fin de obtener los medios probatorios que considere necesarios, pudiendo ordenar la actuación de pruebas adicionales a las ofrecidas por las partes, incluso por ordenar de oficio al empleador del demandado informar sobre la capacidad económica del demandado y podrá disponer en todos los casos de oficio una medida cautelar de asignación de alimentos a favor del niño, niña o adolescente alimentista. Esto es en caso de que usted como demandante no haya solicitado la asignación anticipada, que es esta medida cautelar, que el juez tiene la potestad de poder emitirla o de poder solicitarla de oficio. De acuerdo, de oficio el juez puede asignar, en este caso, la anticipación de alimentos a favor de este menor, de acuerdo, si lo considera pertinente. El auto admisorio será notificado por el especialista legal o la casilla electrónica y el domicilio según corresponda, y excepcionalmente por WhatsApp o por correo electrónico. Entonces ustedes tienen que consignar como abogados demandantes o como demandantes, tendrán que consignar su correo electrónico, su casilla electrónica, su domicilio real y sus números de teléfono, ¿de acuerdo? Así como el correo y la casilla electrónica y el domicilio real, porque excepcionalmente también se le puede notificar por WhatsApp, para el cual tiene que tener su número de teléfono, o correo electrónico, un correo personal, porque haría más fácil la notificación de las mismas resoluciones emitidas por el Poder Judicial. Respecto a la contestación de la demanda, como señalé, el juez va a emplazar al demandado requiriéndole los requisitos que debe cumplir su escrito de contestación de demanda, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que el juez, en este caso, si el juez no admitirá la contestación de la demanda, si el demandado no cumple con presentar la declaración jurada de renta o documento sustitutorio o certificación jurada de ingresos, bajo apercibimiento de seguirse el proceso en su rebeldía, la contestación de la demanda se notificará físicamente. Esto es el detalle en la novedad de la contestación de la demanda, porque la contestación de la demanda no solamente va a ser una negación de los hechos alegados por la demandante, sino va a tener que presentar obligatoriamente, requisito indispensable, lo repito, la contestación de la demanda ha sufrido esta modificación para que sea un requisito indispensable la presentación de la declaración jurada de renta o documento sustitutorio o certificación jurada de ingresos, donde el señor tiene que presentar la declaración jurada que yo, en este caso, estoy ganando el monto señalado, es decir, no puede mentir al monto real que está percibiendo de ingresos. ¿Por qué hacer esto? Porque esto va a coadyuvar a que el juez fije un monto adecuado de pensión de alimentos establecido por los ingresos del demandado, ¿de acuerdo? Obviamente no escapa de este requisito que muchas personas quieran presentar documentos o declaraciones juradas, en este caso certificación jurada de ingresos, que sea con un monto distinto. Si se llega a determinar que esta persona estaría mintiendo y está presentando un documento, en este caso con información adulterada o falsificada o fuera de la verdad ante un proceso, estaríamos viendo que sería pasible hasta de un proceso penal, una denuncia por falsedad ideológica, por insertar en este caso información falsa, o también por fraude procesal, ¿de acuerdo? Esos obviamente son hechos delictivos que podría acarrear el realizar de mala fe, en este caso la presentación de estas certificaciones juradas de ingresos con montos distintos, faltando a la verdad, ¿de acuerdo? Por eso que el juez señala que no va a admitir una contestación de demanda si el demandado no cumple con presentar, adicional a sus alegatos de desconocimiento de los hechos que haga seguro a la demandante, con presentar, y tiene que presentar el demandado, la declaración jurada de renta o documento sustitutorio, certificación jurada de ingresos. Ello
bajo apercibimiento, repito, ello bajo apercibimiento de seguirse proceso en su rebeldía, es decir, se tendrá por no contestar a la demanda y se declarará rebelde en caso que no cumpla con este requisito. La contestación de la demanda se va a notificar físicamente. Ahora, una vez realizada este acto procesal de la contestación de la demanda, o en su defecto la rebeldía que se declare sobre el demandado, vamos a hablar sobre la audiencia única. ¿Qué pasa actualmente con la audiencia única? Repito, chicos, este es un seminario libre que se está emitiendo por el Instituto de Estudios Jurídicos y Empresariales, de acuerdo, sobre el proceso simplificado de alimentos, es decir, el proceso, en este caso, simplificado y virtual de pensión de alimentos para niños, niñas y adolescentes. Esto es para conocimiento de todos los, en este caso, participantes de diplomados, de diferentes diplomados que están en este instituto, así como las personas que quieren solamente verificar este curso de manera libre, ¿de acuerdo? Este es un tema nuevo que recién en junio, como lo había mencionado, se ha emitido esta resolución administrativa el 18 de junio, ¿de acuerdo? Sobre la aprobación de la directiva 007-2020, que es un proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niños, niñas y adolescentes, ¿de acuerdo? Cuyo objetivo es la aplicación de mecanismos de celeridad, oralidad y recursos tecnológicos en los procesos judiciales de alimentos a cargo de todos los jueces de paz letrado de las Cortes Superiores de Justicia de Lima. A nivel nacional. Entonces, como estábamos mencionando, vamos a hablar ahora sobre respecto de la audiencia única con este nuevo proceso simplificado de alimentos, ¿sí? El material, ¿de acuerdo? Se le va a enviar al finalizar la sesión. Ahí está todo el material que vamos a estar hablando. Es un material exclusivamente sobre este tema. No abarcaremos temas del proceso de alimentos regular, porque lo que estamos haciendo es este curso especializado sobre, en este caso, proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos, que es abierto al público, por eso que lo estoy proyectando en la página principal del Instituto de Estudios Jurídicos y Empresariales. Igual la sesión va a quedar grabada para los que quieren revisar nuevamente y el material será enviado también, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces. Respecto a la audiencia única, la audiencia única concentra las etapas de saneamiento procesal, conciliación, fijación de puntos controvertidos, etapa probatoria y decisoria, debiendo prevalecer la oralidad sobre lo escrito. Eso lo sabemos en las audiencias únicas que ocurre y viene ocurriendo siempre en los procesos de alimentos. Eso no ha cambiado. Sin embargo, el juez de paz letrado puede realizar la audiencia única de manera virtual. Esto es la novedad. La audiencia única en sí, su esencia es la misma, que es la concentración de las etapas de saneamiento procesal, conciliación, fijación de puntos controvertidos, la etapa probatoria y la decisión final que tomaría emitiendo su pronunciamiento mediante una sentencia, ¿de acuerdo? Ello con respecto a lo nuevo que ha aparecido con esta directiva es establecer esta audiencia única de manera virtual a cargo del juez de paz letrado. Las actuaciones se van a realizar o serán realizadas de audiencia única. Las actuaciones realizadas en audiencia única, salvo la etapa de conciliación, son registradas en audio y video, utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Las partes tienen derecho a la obtención de las respectivas copias en soporte electrónico, grabación que se incorporará al expediente y se va a registrar en el sistema CSIJ. ¿De acuerdo? Primero quiero señalar que este tipo de audiencia virtual que tendría que ser realizado en cualquier medio
apto que permita garantizar la fidelidad, conservación y reproducción. Lo único que no quedará registrado es, en este caso, la etapa de la conciliación, donde va a haber un consenso, si es que lo hay, entre el demandado y la demandante, a efectos de fijar ellos mismos un monto adecuado de pensión de alimentos. Entonces, eso es lo único que no quedará registrado. Sin embargo, le explico. Los chicos que están inscritos en este curso especializado sobre el proceso, en este caso virtual, de alimentos, tendrán su certificación. Obviamente los que están inscritos y los que han pagado su curso van a estar y van a tener la certificación, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto es para que todos lo puedan revisar, puedan entender, pero únicamente tendrán su certificación los que estén inscritos, de acuerdo, en el curso. Muy bien, como lo mencionaba, estaríamos viendo aquí que la audiencia única se estaría registrando en un medio tecnológico adecuado y apto. ¿Cuál es este medio tecnológico adecuado y apto? Hay muchas plataformas, tenemos el Zoom, tenemos Google Meet, tenemos también el Facebook, el WhatsApp, diferentes herramientas tecnológicas que registran en audio y video cualquier clase de eventos, reuniones, ¿correcto? Sin embargo, a la fecha, el más adecuado, o lo que se viene utilizando hasta la fecha, es el Google Meet, que es el medio de conferencia o reunión donde se lleva a cabo con la mejor, en este caso, la mejor forma de poder garantizar la fidelidad, conservación y reproducción del contenido. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta la fecha yo he llevado audiencias con el Poder Judicial en especialidad penal, con mi cargo de fiscal adjunto en Lima Este, y hemos llevado audiencias de prisión preventiva, prolongación de prisión, cese de prisión preventiva en toda esta etapa de la cuarentena, en el estado de emergencia sanitaria. Hemos llevado estas diligencias en el soporte técnico de Google Meet, lo cual es muy bueno de poder realizar una conferencia de esa manera, porque todos estamos interconectados, interviene cada uno en su momento. Es la herramienta actualmente la más adecuada. Que más adelante se den mejores plataformas, más sofisticadas, con mejor soporte, va a ser esto de ayudar a que se lleve mejor las audiencias, y sobre todo que mantenga, como lo habíamos mencionado, que garantice, mejor dicho, la fidelidad, la conservación y la reproducción del contenido, ¿sí? Asimismo, que sea privado, es decir, que no cualquier persona se pueda unir a este enlace donde se lleva a cabo la audiencia única, porque así como en las audiencias únicas se permite solo el ingreso físico de algunas personas, que son las partes procesales, igual de la misma manera en las audiencias virtuales se debe permitir en la conexión únicamente de las personas que deben participar como partes procesales, ¿de acuerdo? Entonces, continúo. Como les había mencionado, los chicos que están registrados y se encuentran en este caso en el enlace en vivo, o los que todavía no se conectan, cuando ya estén viendo este enlace, ellos tendrán la certificación en este caso, del curso especializado. Igual se le enviará a sus correos el material de la diapositiva que estamos ahora viendo en clase, en esta sesión, en este curso. Como le dije, en voy a terminar con respecto a la clase, a este proceso, y voy a empezar a responder a todas las preguntas que me hagan, chicos. Así que todos los que están conectados en el curso y tienen dudas o preguntas sobre este nuevo sistema de implementación, dejan sus preguntas, así como su compañero Elvis Vargas Asencios. Dejen sus preguntas, yo al finalizar comenzaré a contestar cada una de ellas para no interrumpir la sesión de la explicación sobre este nuevo proceso, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en la audiencia única. Ya hemos mencionado que la audiencia única es una etapa es una audiencia donde concentra las etapas de saneamiento procesal, conciliación, fijación de puntos controvertidos, la etapa probatoria y finalmente la decisoria, debiendo prevalecer siempre la oralidad sobre la escritura o sobre lo escrito.
donde el juez de paz letrado se le faculta para poder realizar estas audiencias de manera virtual. ¿Para efectos de qué? Por los temas de seguridad, de bioseguridad, que tenemos este problema de la pandemia. Si no hubiera este virus, nunca se hubiera mencionado, ¿de acuerdo? Las actuaciones realizadas en audiencia única, salvo la etapa de la conciliación, son registradas en audio y video, utilizando cualquier medio apto que permita garantizar la fidelidad, la conservación y reproducción de su contenido. Actualmente, ¿cuál es el que usa el Poder Judicial? El Google Meet, ¿de acuerdo? Que es el más adecuado. Al comienzo se trató de implementar otra entre el Zoom, porque el Google Meet antes tenía que ser previo pago, es decir, era una aplicación que tenía costos. Sin embargo, por el tema de la emergencia sanitaria, se liberó el pago y es una aplicación actualmente gratuita, por eso que se está utilizando sin ningún problema, además que es muy bueno y seguramente se vendrán versiones actualizadas. Asimismo, las partes tienen derecho a la obtención de las respectivas copias en soporte electrónico, grabación que se incorporará al expediente y se registrará en el sistema SIJ, por lo cual en este caso tendremos que tener presentes que ustedes como parte pueden solicitar que se le envíe la copia de la grabación. Si no pueden enviarle o entregarle el CD o en el USB o en un soporte tecnológico la grabación, pues se lo pueden enviar por correo electrónico si es muy pesado, si no por WhatsApp, pero tienen que ustedes tener esta copia de la grabación, que es como la copia del acta. Asimismo, la audiencia única se iniciará con la acreditación de las partes o apoderados y sus respectivos abogados si los hubiera. De ser el caso, asimismo luego se emitirá la resolución que admite el escrito de contestación y sus anexos, confiriéndole traslado del escrito de contestación a la parte demandante por un tiempo prudencial para la revisión de los medios probatorios ofrecidos. ¿Esto qué quiere decir? Que a usted, demandante, con su abogado, cuando se encuentren en la audiencia única virtual, usted recién tomará conocimiento en ese momento de la contestación de la demanda. Por eso se indica que una vez acreditadas las partes y sus abogados, luego se va a emitir la resolución que admite el escrito de contestación de la demanda y sus anexos que le hubiere. Es en caso que haya cumplido el demandado de presentar la contestación de la demanda con el requisito indispensable antes mencionado. Muy bien. La resolución que admite el escrito de contestación y sus anexos, confiriéndole el traslado de la contestación del demandado a la parte demandante, que es usted como abogado, usted como demandante, por un tiempo prudencial para que usted pueda revisar todos los medios probatorios ofrecidos por el demandado. Si el demandado no presenta su escrito de contestación de demanda, en este caso, o lo ha presentado sin el requisito indispensable, por lo cual se deberá declarar la rebeldía de este demandado. Es decir, si el demandado no presenta su escrito de contestación, la rebeldía será declarada con o sin la asistencia del demandado, porque esta audiencia virtual no se puede prorrogar o en este caso reprogramar, teniendo en cuenta que se está cumpliendo con todos los medios tecnológicos para que se lleve a cabo. Entonces tengan mucho cuidado los que son demandados o abogados de los demandados en no presentar su contestación de demanda con el requisito indispensable que habríamos mencionado, el cual tendría usted que presentar la declaración jurada de renta o documento sustitutorio o certificación jurada de ingresos para que pueda ser admitido, mejor dicho, su contestación de demanda, ¿de acuerdo? Para que no puedan tener estos problemas en el cual se declare rebelde por haber presentado sin este requisito indispensable. Muy bien. La audiencia única se iniciará con la acreditación de las partes o apoderados, como lo habíamos mencionado. El juez permitirá incorporar medios de prueba que serán oralizados previo traslado a la contraparte. Asimismo, si hay conciliación y esta no lesiona el interés del niño o los intereses del niño o adolescente, se dejará constancia al acuerdo arribado por las partes en acta con valor de sentencia. Entonces tenemos que verificar primero
que el juez va a incorporar todos los medios de prueba que serán oralizados previo traslado a la contraparte. Recuerden que ustedes como demandantes estarían emitiendo ¿qué cosa? Su demanda anexando diferentes elementos, medios de probatorios, donde estarían sustentando que el señor tendría, en este caso, el poder económico para poder sustentar una pensión de alimentos que ustedes pretenden, con el monto que ustedes pretenden. Sin embargo, esta persona, en este caso el demandado, también estaría presentando su contestación de demanda con el requisito indispensable de declaración jurada de ingresos, estaría también presentando lo que vendría a ser unos elementos probatorios en el cual sustenten que el señor no tiene los ingresos adecuados o que la señora tiene también ingresos, por lo cual debe establecerse un monto distinto a lo que solicita la demandante. Ellos tienen que tenerlo en cuenta ustedes sobre la oralización de estos medios de prueba con previo traslado a, en este caso, de la contraparte. Si hay conciliación entre ambos, demandado y demandante, y esta no va a lesionar ningún interés del niño o adolescente, es decir, que el monto fijado entre ambas partes es un monto adecuado y que el juez lo considera que no lesiona ningún interés del niño, entonces se dejará constancia que hubo acuerdo entre las partes y se emitirá un acta con valor de sentencia, es decir, se emitirá un pronunciamiento que se arribó a una conciliación y por lo cual se pronuncia o decide fijar el monto que han acordado las partes en conciliación. Esto es similar igual a los procesos de alimentos, sin embargo con la tecnología de hacerlo virtualmente y con la variación en la contestación de la demanda de lo que he mencionado y asimismo de la forma como se van a presentar los medios probatorios y cómo se va a oralizar y cómo usted va a tener conocimiento de ellos, es decir, se correrá traslado en plena audiencia virtual, así que mucho cuidado con ello, de tomar siempre atención, estar atento a la audiencia virtual, puesto que ello estaríamos presentes en este clase de eventualidad. Vamos a tratar de culminar con la sesión con la explicación de este nuevo modelo para empezar con a responder las preguntas de los chicos que están interviniendo. En este caso Mirta Santibáñez, Elvis Vargas Asensio son los únicos que han dejado sus preguntas. Los demás chicos que deseen dejar sus preguntas, en este caso, pueden de una vez registrarlo. Igual al finalizar la explicación voy a resolver todas sus dudas y preguntas para que no podrían explicar, por dicho, para poder explicarles las respuestas, las preguntas que ustedes están haciendo con respecto a este nuevo tema, ¿sí? No se preocupen, todas sus preguntas van a ser resueltas finalizando la sesión de la explicación de este proceso simplificado y virtual de alimentos. Entonces, dependiendo de la edad y de la madurez del niño, este deberá ser informado, oído y participar en el proceso de alimentos. Entonces, tenemos aquí una situación que muchas veces ocurre cuando las madres llevan a los hijos a las audiencias de alimentos. Esto con un efecto doble. ¿Cuál es el efecto doble? Presentarle al juez la persona beneficiada y a quien representa en el proceso de alimentos, que es su menor hijo o el adolescente. Asimismo, que este mismo mencione y explique la situación que está viviendo, que el dinero no es suficiente, que su mamá le da para sus alimentos, que su papá cumple o no cumple con eso. Todo eso va a ser importante y esa participación de este menor o adolescente deberá ser oída siempre y cuando, dependiendo de la edad y de la madurez del niño, ¿de acuerdo? No vas a llevar a un niño de 2 años o 3 años para que pueda hablar cuando a esa edad obviamente la forma de expresarse no es la adecuada y este niño en este caso aún no entenderá lo que está pasando. Sin embargo, si es un niño con una edad adecuada, ya maduro, o en este caso que esté la madurez, dependiendo de la madurez del niño, tendrá que estar presente en las audiencias. Obviamente físicamente no, sino virtual, es decir, con la madre en el mismo teléfono o con una conexión distinta. Ahora sabemos que todos los niños y adolescentes ya manejan celulares, manejan redes y por lo cual hasta mucho mejor que sus padres el tema de la tecnología. Entonces por esa parte no habría ningún problema, siempre y cuando dependiendo de la edad del menor y todo ello. ¿De acuerdo? Muy bien.
Si el demandante y el demandado no concurren a la audiencia única, el juez podrá resolver sin necesidad de la presencia de las partes en aplicación del interés superior del niño. Creo que con esto que acabo de mencionar ya he respondido una pregunta, ¿de acuerdo?, de sus compañeros que están interviniendo en la sesión. Repito, si el demandado no concurre en la audiencia a pesar de haber sido válidamente emplazado, el juez procederá a emitir su decisión final en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada, ¿de acuerdo? Si el demandado no concurre en la audiencia única a pesar de haber sido válidamente emplazado, el juez procederá a emitir su decisión final en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada. Si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia única, el juez podrá resolver sin necesidad de la presencia de las partes en aplicación del interés superior del niño. Aquí vemos otra situación novedosa, porque si todos vemos que si físicamente no puedes ir porque te encuentras enfermo, estás en cama, sin embargo, eso no escapa al tema de la audiencia virtual, porque usted no puede salir de casa por el tema de que está en cuarentena o tiene una enfermedad, ha tenido un accidente. Usted se puede conectar virtualmente desde el lugar donde se encuentre porque es una audiencia virtual. Físicamente no tiene que desplazarse en ningún lugar, solo estar en una área de su casa donde pueda tener, en este caso, el silencio y adecuado para que usted pueda escuchar la audiencia y poder desenvolverse en ella. Sin embargo, si este mismo no se conecta a pesar de haber sido válidamente emplazado, el juez va a proceder a emitir su decisión final en el mismo acto de la audiencia única, teniendo en cuenta y atendiendo a la prueba actuada que ha presentado tanto la demandante y que habría presentado en caso de haber enviado o haber contestado la demanda y esta misma ha sido admitida. Con ello el juez evaluará las pruebas actuadas y con eso estaría emitiendo su pronunciamiento. Obviamente, si no está físicamente el demandado o en audiencia conectado el demandado, puede estar su abogado, ¿de acuerdo?, quien va a garantizar y va a prevalecer sus derechos. Si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia única, el juez podrá resolver sin necesidad de la presencia de las partes, en aplicación al interés superior del niño, que esto es lo que prevalece, porque aquí no se ven los derechos ni de la mamá ni del papá que están como demandante y demandado, sino lo que aquí debe primar es el interés superior del niño, que es más importante para el menor, que es lo mejor y el monto que debe fijarse como pensión de alimentos. Recuerden, un proceso de alimentos no es, en este caso, un proceso que le va a dar o no al menor una pensión de alimentos. Una demanda de alimentos, un proceso de alimentos no es para saber si el juez le va a otorgar o no los alimentos al menor. Un proceso de alimentos, una demanda de alimentos es para poder establecer el monto, ¿de acuerdo?, que le corresponde al menor. Su derecho ya está dado. El solo hecho de tener padres, ya el menor tiene derecho a los alimentos, ¿sí? No se equivoquen en esa parte. Los alimentos es un derecho que tiene el menor por tener padres, es un derecho, una obligación que tienen los padres de solventar, de mantener a sus hijos. Entonces, el juez no lo reconoce un derecho en el proceso de alimentos, lo que hace es fijar el monto de pensión de alimentos adecuado que le corresponde al menor. Eso que quiere decir que este proceso de alimentos no va a ser para otorgarle o no alimentos, sino para saber cuánto es el monto, a cuánto asciende el monto que el menor deberá recibir por alimentos. Es decir, el monto que deberá pagar el demandado mensualmente por concepto de alimentos. Y eso, en esta situación, si ambos no se presentan o el demandado no se presenta, el juez emitirá su pronunciamiento, en este caso sin la necesidad de la presencia de estas partes, en aplicación del interés superior del niño, que es lo que prevalece. Llevada a cabo la etapa de saneamiento procesal, conciliación, fijación de puntos controvertidos y actuación probatoria, los abogados podrán presentar oralmente sus alegatos, ¿de acuerdo? Es decir, si el demandado tiene abogado, la demandante también va con su abogado, tendrán que presentar, en este caso, sus alegatos oralmente. Lo repito, chicos, ya estamos ya por acabar, vamos a entrar a la sentencia,
en este proceso simplificado y virtual de alimentos para poder empezar a contestar todas sus preguntas y dudas, porque yo sé que son muchas. ¿De acuerdo? Todo esto va a ser contestado una vez que termine la explicación de este proceso simplificado y virtual para empezar a responder todas sus dudas. Así que vayan dejando sus dudas, sus preguntas en el enlace en los comentarios para yo poder leerlo y finalmente responderle a cada uno de ustedes. Repito, llevado a cabo la etapa de saneamiento procesal, conciliación, fijación de puntos controvertidos y actuación probatoria, los abogados podrán presentar oralmente sus alegatos. Ten en cuenta que la conciliación sí o sí lo va a propiciar el juez a efectos de emitir un pronunciamiento por conciliación, que los mismos padres se pongan de acuerdo y fijen su alimento, la pensión de alimento para sus hijos, o en todo caso se dará por no haber consenso de conciliación, y por lo cual, una vez fijados los puntos controvertidos, si se actúen las pruebas, el juez tendrá que emitir su sentencia una vez que se haya escuchado los alegatos orales de cada abogado defensor de cada uno de ellos, sus abogados patrocinantes. Muy bien. Respecto a la sentencia, concluye la audiencia única, que es la audiencia virtual, esta concentración de actos procesales, luego de los respectivos informes orales emitidos por los abogados, si los hubiera, el juez va a emitir una sentencia de manera oral. La sentencia puede ser dictada en su parte resolutiva o de manera integral, dependientemente de la carga procesal o de la complejidad de la causa. Entonces, ¿cómo se va a emitir una sentencia en este nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos? Que concluida la audiencia única, luego de los respectivos informes orales que se realicen, si los hubiera por parte de los abogados, el juez va a emitir la sentencia de manera oral, es decir, tiene que oralizar. El juez puede oralizar, en este caso, o dictar la sentencia solo en su parte resolutiva, que es lo que decide, o de su manera integral. Yo he tenido audiencias de materia penal, les digo, que el juez, a emitir su resolución, lo ha hecho solo con la parte resolutiva, y finalmente va a notificarnos a nuestros correos y casillas electrónicas la resolución íntegra. O también he tenido casos donde el magistrado, el juez, se ha dado el tiempo de poder oralizar toda la sentencia de manera integral, en este caso toda la resolución de manera integral, ¿de acuerdo? Eso va a depender de la carga procesal y la complejidad del caso, porque hay situaciones donde tenemos tiempo, ¿no? El juez no tiene programadas más audiencia, entonces se da el tiempo de poder leer en íntegro toda su sentencia. Sin embargo, hay muchos jueces que programan audiencias continuas, seguidas, por la cantidad de carga procesal. Por ese motivo, emite lo que vendría a ser solamente la parte resolutiva, y lo demás es notificado a la brevedad, ¿de acuerdo? La resolución escrita a nuestro correo electrónico, casilla electrónica, es decir, a nuestros domicilios y correos que habríamos consignado. Muy bien, chicos. Para culminar con la explicación, ya hemos hablado de la sentencia. Ahora vamos a hablar sobre un cuadro comparativo que se hizo sobre el proceso vigente de alimentos y la propuesta que es el proceso simplificado y virtual de alimentos para niños, niñas y adolescentes. ¿De acuerdo? En primer lugar, el proceso vigente de alimentos, lo que se habría emitido en el artículo 164 de la ley 27337 del Código de Niños y Adolescentes, establecía la demanda se tenía que presentar por escrito mediante apersonamiento del usuario judicial a las instalaciones del órgano judicial. Es decir, yo tenía que ir al Poder Judicial con mi demanda, con mis copias, en este caso mis 2 juegos, porque eran 3, y presentarlos al Poder Judicial, a la mesa de partes en este caso del Poder Judicial, del Juzgado de Paz Letrado de mi jurisdicción. Eso es lo que tenía que hacer siempre, o antes de este proceso simplificado. Ahora, ¿de acuerdo? La demanda se presenta, con este proceso simplificado y virtual, la demanda se presenta por escrito mediante el apersonamiento del usuario judicial a las instalaciones del órgano judicial. La demanda se va a presentar utilizando el formulario electrónico de demanda de alimentos o el formulario electrónico de demanda de aumento de alimentos, según sea el caso. Esto quiere decir que ustedes van a llenar un formulario, en este caso virtual, donde se anexarán los medios probatorios y se podrá ingresar consignando, como les he mencionado, su casilla electrónica, domicilio real,
número de teléfono, correo electrónico, porque también pueden ser notificados vía WhatsApp o excepcionalmente por correo electrónico. ¿Qué pasaba con la recepción de la demanda anteriormente? Con el proceso de alimentos que siempre hemos visto, la demanda se recibía en la mesa de partes del órgano jurisdiccional. Actualmente, con el proceso simplificado y virtual, la recepción de la demanda sería aplicándose la línea de digitalización de los escritos judiciales. La demanda es recibida en la mesa de partes electrónica, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba con el auto emisorio? Estamos haciendo este cuadro comparativo de lo que era antes y lo que es ahora, con este nuevo sistema simplificado de proceso de alimentos. El auto emisorio, conforme al artículo 168 de la ley 27337 del Código de Niños y Adolescentes, que establecía, ¿sí?, que señalaba que la admisión de la demanda da por ofrecido los medios probatorios, se corría traslado al demandado. Sin embargo, el auto admisorio virtual se admite la admisión de la demanda, el emplazamiento del demandado, detallando los requisitos que debe cumplir el escrito de contestación de demanda, señala fecha para la audiencia única virtual, requerimiento de medios probatorios de oficio, los cuales serán actuados en la audiencia única virtual, y la práctica de prueba adicional para su incorporación al proceso. Todo esto contiene el auto admisorio del proceso simplificado y virtual de alimentos. Asimismo, se ordenará oficiar al empleador del demandado a fin de obtener pruebas sobre su capacidad económica y ordenar también la asignación anticipada de alimentos. Todo esto se emite y se pronunciará o va a contener el auto admisorio del proceso simplificado y virtual de alimentos. En cambio, en el antiguo auto admisorio señalado en el artículo 168 del Código Niños y Adolescentes, solamente hablaba de la admisión de la demanda, dar por ofrecido los medios probatorios y correr traslado al demandado. Únicamente señalaba eso. Sin embargo, el auto admisorio del proceso simplificado y virtual de alimentos contiene mucho más cosas, como la admisión de la demanda, el emplazamiento del demandado, detallando cuáles son estos requisitos que debe cumplir el escrito de la contestación de la demanda, señalando la fecha para la audiencia única virtual, en los requerimientos de los medios probatorios de oficio, los cuales serán actuados en la audiencia única virtual, la práctica de la prueba adicional para su incorporación en el proceso, asimismo como que se va a ordenar al oficiar al empleador de la demanda a fin de obtener, en este caso, pruebas sobre su capacidad económica y ordenar la asignación anticipada de alimentos. La inadmisibilidad de la demanda. Anteriormente, con el Código de Niños y Adolescentes del artículo 165 o 165 de la ley 27337, en este caso señalaba que recibida la demanda, el juez la califica y puede declarar su inadmisibilidad en conformidad con lo establecido en los artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil. Sin embargo, con la admisibilidad de la demanda en el proceso simplificado y virtual de alimentos, recibida la demanda, el juez la califica y si advierte la omisión o defecto subsanable, no declarará la inadmisibilidad, sino la admisión a trámite y concederá al demandante un plazo razonable para que lo subsane. Aquí va la gran diferencia, porque antes lo que hacía el juez, es decir, al recibir una demanda que adolecía de un requisito, conforme a los artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil, lo que hacía era devolverte la demanda, declarar inadmisible la demanda para que tú tengas el tiempo prudencial para subsanarlo, no te admitía la demanda. Sin embargo, con el nuevo código, con el nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos, habla sobre que el juez calificará la demanda y si advierte alguna omisión o defecto subsanable, es decir, que se pueda subsanar, no va a declarar la inadmisibilidad, sino la admisión de la misma a trámite y concederá al demandante un plazo razonable para que lo pueda subsanar. La notificación de las resoluciones judiciales, que cómo era antes y cómo va a ser ahora con este nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos. La notificación se realizará por vía electrónica a través de las casillas electrónicas implementadas. Esto señalaba el artículo 157 del Código Procesal Civil sobre la notificación de resoluciones judiciales. La notificación de resoluciones judiciales actualmente con el nuevo proceso simplificado
y virtual de alimentos, la notificación se realizará a través de la casilla electrónica del SINOE y al domicilio real según corresponda. Excepcionalmente, la notificación se va a realizar por WhatsApp o por correo electrónico, pero esto será solo excepcionalmente, ¿de acuerdo? Muy bien. La notificación de la contestación de la demanda, como lo habíamos mencionado, el demandante anteriormente es notificado con la contestación de la demanda antes de la audiencia única virtual, ¿sí? Actualmente, con el proceso de simplificado y virtual de alimentos, el demandante es notificado con la contestación de la demanda durante la audiencia única virtual. Se le otorga al demandante un tiempo prudencial para la revisión de la misma. Esto que pasaba antes tomaba tiempo, por eso que las demandas de alimentos antes, en vez de ser algo más rápido, simplificado, como debería ser el proceso de alimentos, se demoraban bastante. ¿Por qué motivo? Porque tenía que, una vez que el demandado contestaba la demanda, le corría traslado a la demandante para que en este caso tenga conocimiento de lo que señala el demandante, el demandado. Con ello, en la audiencia única se ponía y se fijaba los puntos controvertidos. Sin embargo, eso pasaba antes, con la contestación de la demanda. ¿Cómo se le notificaba al demandante la contestación de la demanda antes de la audiencia única? Sin embargo, con el proceso simplificado y virtual de alimentos, el demandante es notificado con la contestación de la demanda durante la audiencia única virtual y se le va a otorgar al demandante un tiempo prudencial para que pueda revisar esta contestación de demanda y sus anexos, en este caso los medios probatorios que esté presentando el demandado, ¿sí? Eso también es lo nuevo, lo diferente con el proceso regular de alimentos, sino con este proceso simplificado y virtual de alimentos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La fecha para la audiencia única. Conforme al artículo 170 de la Ley 27337 del Código de Niños y Adolescentes, el juez fija la fecha para la audiencia única de entre los 10 días de recibida la demanda. Actualmente, con el proceso simplificado y virtual de alimentos, el juez ya fijó fecha para la audiencia virtual, la audiencia única virtual en el auto admisorio. Es decir, anteriormente el juez recién fijaba la fecha para la audiencia única dentro de los 10 días de recibida la demanda, ¿sí? Sin embargo, el juez, con el nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos, tendrá que fijar la fecha con el auto admisorio. Una vez que admita trámite la demanda, ya en ese auto admisorio debió haber fijado o deberá haber fijado la fecha de la audiencia virtual, la audiencia única virtual del proceso de alimentos. La diferencia en el desarrollo de la audiencia única en el artículo, conforme al artículo 171 y 173 de la Ley 27337 del Código de Niños y Adolescentes, con el desarrollo de la audiencia única virtual en el proceso simplificado y, en este caso, virtual de alimentos. Eso lo vamos a mencionar ahora. Antes, ¿qué pasaba? ¿Cómo se desarrollaba la audiencia? Bueno, primero tendría que acreditarse las partes y sus abogados, se promovía las excepciones o defensas previas que existieran, resuelve las excepciones o defensas previas, se emitía el saneamiento procesal, se facilitaba o no la conciliación, se daba la fijación de puntos controvertidos, se daba la admisión y actuación de los medios probatorios que se van a actuar y se escuchaba al niño, niña o adolescente. Asimismo, se concluía con los alegatos de las partes. La audiencia única es plasmada en un acta entregándose una copia a las partes procesales y dejándose constancia en el expediente de esta entrega. Eso es lo que pasaba hasta antes de que empiece la cuarentena con el tema del proceso de alimentos en el desarrollo de las audiencias únicas. Ahora, ¿qué pasa con el proceso simplificado y virtual de alimentos en las audiencias únicas virtuales? Muy bien, ¿qué se da? La acreditación de las partes y sus abogados admite la contestación de la demanda, en este caso hecha por el demandado. Según el caso, declarará la rebeldía del demandado con o sin su asistencia. El juez entrega al demandante la copia del escrito de contestación de demanda y sus anexos,
otorga al demandante un tiempo prudencial para que este demandante pueda revisar los medios probatorios ofrecidos por el demandado. Se emite el saneamiento procesal, se da la posibilidad de que puedan llegar a una conciliación las partes. Si no hay conciliación, se fijarán los puntos controvertidos, se dará la admisión y actuación de los medios probatorios de manera oral, se dará un debate oral entre las partes, dependiendo de la edad y madurez del niño, niña o adolescente. Este deberá ser informado, oído y deberá participar. La audiencia única virtual es registrada en audio y video. Salvo la etapa de la conciliación, las partes tienen derecho a la obtención de las respectivas copias en soporte electrónico. Esta grabación se incorporará al expediente. Y para concluir, haremos las diferencias en la sentencia, en el proceso regular de alimentos que teníamos, y con el nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos, cómo se da la sentencia. Muy bien, con esto estaríamos concluyendo nuestra sesión y curso especializado sobre este nuevo proceso de alimentos, únicamente hablando del proceso en sí. Si ustedes desean la explicación completa sobre un proceso de alimentos, qué es el alimento, hay cursos especializados sobre familia, donde se da los temas de alimentos, tenencias, etcétera. Y con respecto a este curso es la explicación únicamente de este nuevo proceso simplificado y en este caso virtual de alimentos, que repito, fue aprobado de acuerdo mediante la resolución administrativa 167-2020-CE-PJ, donde en este caso se aprobó la directiva número 007-2020-CE-PJ, el cual fue publicado en el Diario Oficial del Perú el 18 de junio del año 2020. Estamos hablando de aproximadamente 19-20 días, que ya estaríamos a aproximadamente 19 días desde que se emitió esta resolución administrativa que aprueba esta directiva, por lo cual ustedes como abogados deben estar actualizados ya con esta nueva forma de llevar a cabo los procesos de alimentos, que es completamente que varía en muchas cosas, que ustedes deben tener conocimiento para evitar que sean rechazadas sus contestaciones de demanda, en este caso que no sea admitida, como ya les he mencionado, por no presentar esta declaración jurada, ¿sí? Declaración de rentas, para establecer los ingresos del demandado. Culminaremos con las diferencias en las sentencias del proceso de alimentos, como era en el Código de Niños y Adolescentes y como es ahora con este proceso simplificado y virtual. La sentencia se encuentra contenida en el artículo 171 y 173 de la Ley 27337, que contiene el Código de Niños y Adolescentes, en el cual establece: si el demandado no concurre en la audiencia única, a pesar de haber sido emplazado válidamente, el juez debe sentenciar en el mismo acto atendiendo a la prueba anticipada. El juez va a expedir sentencia en el término de 48 horas. Muy bien, eso es lo que mencionaba la sentencia con respecto al proceso de alimentos regular. Sin embargo, ¿qué pasa ahora? Muy bien, con el nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos, si el demandado no concurre en la audiencia única virtual, a pesar de haber sido emplazado válidamente, el juez procederá a emitir la decisión final, el auto o sentencia, en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada. La sentencia se expide durante el desarrollo de la audiencia única virtual de manera oral. Si el demandante y demandado no concurren a la audiencia única virtual y existen todos los medios probatorios, el juez podrá resolver sin necesidad de la presencia de las partes, en aplicación del interés superior del niño. Muy bien, de esta forma le he dado la explicación en primer término de las disposiciones generales, que son los principios que habla sobre que por qué motivo se dio este proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niñas y adolescentes, atendiendo al interés superior del niño, al principio favor minoris, al principio de celeridad y percepción del tiempo del niño, niña y adolescente, asimismo en base al principio de concentración, inmediación, flexibilización y de amplitud probatoria. En este caso con la concurrencia del principio de oralidad, para lo cual se aprobó
este proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos, y con lo cual se aprobó esta directiva del proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niños, niñas y adolescentes, cuyo objetivo es la aplicación de mecanismos de celeridad, oralidad y recursos tecnológicos en los procesos judiciales de alimentos, que va a estar a cargo de los jueces despaletrados en las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. Muy bien, dicho ello, los participantes de este diplomado, de acuerdo, los participantes de este curso especializados sobre el nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos recibirán la certificación, en este caso la certificación, es decir, el documento que acredite que ustedes han participado en este curso, y asimismo el material se le enviará por correo electrónico a los que estén inscritos y participando en este curso, en el cual voy a pasar ya a responder todas sus dudas y preguntas con respecto a este proceso nuevo, que es un proceso simplificado y en este caso virtual, que las diferencias, como ya le mencioné, son varias diferencias. Concentración de la demanda, la audiencia y las sentencias son, en este caso, diferencias esenciales que se dan en un proceso común de alimentos y con el nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos, que se ha visto que se esté llevando por el tema de la pandemia del COVID. Por este tema se ha visto pertinente realizar y aprobar esta directiva, la 007-2020. Entonces primero voy a pasar a contestar la pregunta en orden de acuerdo al tiempo que han realizado sus preguntas para poder culminar con el curso. Elvis Vargas Asencios me pregunta, pero ese caso de demanda solo se hace en los juzgados de las cortes donde se aplica la oralidad. Por ejemplo, acá me dice que en la corte de Guaura no se puede aplicar el sistema de proceso de alimentos. Le explico. Este proceso simplificado y virtual de alimentos debe ser implementado a nivel nacional, donde se tenga con este tema de uso tecnológico, como la aplicación de Google Meet, Zoom, WhatsApp Live, WhatsApp videollamada, de la forma adecuada donde se pueda registrar y grabar las sesiones. Ello tiene que entenderse que el juzgado tiene que contar, como lo había mencionado, con este sistema, ¿de acuerdo? Para poder registrar y subir, en este caso, los documentos de forma virtual, para lo cual se tendrá que utilizar la mesa de partes electrónica en los distritos judiciales donde ya se ha implementado este sistema de mesa de partes electrónica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, solo se podrá realizar este proceso simplificado y virtual de alimentos donde exista la mesa de partes electrónica, en los distritos judiciales donde tengan mesa de partes electrónica, así en Guaura, y donde creo que sí lo tienen, ¿de acuerdo? La mesa de partes electrónica, se podrá realizar este proceso de simplificado y virtual de alimentos. Mirta Santibáñez, ahora respondo tu pregunta. ¿Qué pasa si el demandado no puede estar en la audiencia única por enfermedad? Como le hemos mencionado, en este caso la presencia de las partes no tendrá que ser obligatoria, o para que se lleve a cabo sin su presencia tendrá que el juez verificar ello, de acuerdo. En la audiencia única deberá establecer si el demandado no concurre a la audiencia única a pesar de haber sido válidamente emplazado, el juez va a proceder a emitir su decisión final en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada, para lo cual el juez, como lo había mencionado, en la audiencia única tendrá que admitir o no, en este caso, la contestación de la demanda. La contestación de la demanda y los medios probatorios que usted presente como demandado, el juez lo va a evaluar, lo va a verificar para poder emitir la sentencia, por lo cual tendrá que aplicarse el interés superior del niño, siempre y cuando, en este caso, no se encuentre presente las partes y sus abogados no se encuentra presente el demandado, tendrá que emitir igualmente la sentencia. Si el abogado del demandado se encuentra, no hay problema, porque el abogado va a respaldar o va a garantizar tus derechos, y además el abogado va a ser quien va a alegar o va a hacer los alegatos, en este caso, y en el debate de los medios probatorios, porque él es el que va a ejercer tu defensa técnica. Muy bien.
puede presentar escrito acreditando tal hecho. Recuerden, el proceso simplificado y virtual tiene que ser rápido, ¿sí? Si él no puede, él está enfermo o está pasando un tema, su abogado lo puede representar, porque el demandado físicamente no es obligatoria su presencia en una audiencia virtual, porque el abogado es el que lo va a, en este caso, a defender sus derechos y asimismo va a alegar y va a oralizar los medios probatorios. La presencia física del demandado únicamente es para efectos si tiene algo más que agregar o si va a llegar o no a una conciliación. Si el demandado no se encuentra, pues en este caso el abogado ejerce la defensa de este. Así que si físicamente no puede ir, por lo que es una audiencia virtual, con solo estar conectado por el teléfono en la aplicación correcta, al momento de la audiencia, está presente ya en la audiencia. Así que no es una forma de poder usted reprogramar la audiencia el acreditar que se encuentra enfermo, ¿de acuerdo? Por eso, Mirta Santibáñez, te respondo. El acreditar que está enfermo, en este caso, ello no sería un supuesto para evitar no estar presente en la audiencia, porque hay medios tecnológicos y esta audiencia es virtual, no es física, no tiene que ir a un juzgado, sino que se va a tener que conectar a un enlace o para poder estar presente en su audiencia de manera virtual, de manera tecnológica. Y además que el abogado va a garantizar la defensa del mismo. Pues es ideal, si usted no puede ir físicamente, tener a su abogado para que y que haya presentado su contestación de demanda, obviamente, porque ahí están los elementos probatorios que usted está alegando. Su otra compañera está preguntando a partir de qué fecha se programarán las audiencias. Como lo había mencionado, las audiencias se deben programar conforme las audiencias virtuales en el auto admisorio. La diferencia que había antes es que tenía que establecer la audiencia, tenía que primero fijar la fecha de la audiencia después de 10 días de recibida la demanda. En cambio, con el nuevo proceso virtual y simplificado de alimentos, el juez ya fijó la fecha con el auto admisorio que ha emitido. En el auto admisorio, el juez ya fija la fecha de la audiencia única del proceso de alimentos. ¿De acuerdo? Admite la demanda. eh, en este caso, da el emplazamiento al demandado, detallando los requisitos que debe cumplir el escrito de contestación de demanda, señala la fecha para la audiencia única virtual, realiza los requerimientos de medios probatorios de oficio, los cuales serán actuados en la audiencia virtual, en la audiencia única virtual, se da la práctica de prueba adicional para su incorporación al proceso, se ordena oficiar al empleador del demandado a fin de obtener las pruebas sobre su capacidad económica y ordena la asignación anticipada de alimentos. Todo eso contiene el auto admisorio. Entonces, cuando se fijará la fecha, cuando se programará la fecha de audiencia, en el auto admisorio el juez ya fijó la fecha de la audiencia única virtual, ¿sí? Y para que se pueda verificar si el demandado por pensión de alimentos percibe ingresos, también se verificará su NAT, como le digo, el auto admisorio, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es, el juez dará requerimientos de medios probatorios de oficio, los cuales serán actuados en la audiencia virtual. El juez de oficio puede oficiar, en este caso, a la SUNAT, a SUNARP, también registros públicos, si tiene vehículos, propiedades, en este caso, si tiene algunas acciones en empresas, y también al empleador, como lo he mencionado, también también oficiará al empleador para que pueda obtener pruebas sobre su capacidad económica, ¿sí? Y finalmente ordenará la asignación anticipada de alimentos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora voy a responder a su otro compañero. Como les dije a todos en la sesión, estoy respondiendo una vez culminado ya la explicación. Ahora voy a dedicarme únicamente a responder sus dudas y con estas estaríamos terminando el curso especializado sobre el proceso simplificado y virtual de alimentos para niños, niñas y adolescentes que fue aprobado en la directiva, que fue aprobada la directiva número 007/2020 mediante, en este caso, la resolución administrativa
167-2020, publicado en el peruano el 18 de junio de 2020. Es algo nuevo, ¿sí? Me pregunta Richard Silguera: ¿es posible la adecuación de este proceso virtual de alimentos a los procesos que han sido admitidos ante la suspensión de plazo por la pandemia y que aún la resolución no ha sido notificado al demandado ni llevado a cabo la audiencia única? Este es un tema de que tenemos bastantes problemas, porque muchas demandas ingresadas o que ya estaban fijadas audiencias para estas fechas de estos meses, en el cual no se puede llevar a cabo por el tema de la cuarentena, de la pandemia, tienen que ser reprogramadas. Así que resolución administrativa emitida por el judicial de que a partir del 17 de julio, se estarán reprogramando todas las audiencias, en este caso judiciales programadas. Es decir, todos los casos que ya estaban ingresados se van a reprogramar. Lo que estamos viendo es para demandas nuevas, demandas actuales, es decir, para evitar la aglomeración de personas y que abarroten las mesas de parte, lo que van a tener que hacer, lo que se ha hecho es emitir esta directiva para poder recepcionar todas las demandas y aumento de alimentos, demanda de alimentos y aumento de alimentos que van a presentar las personas, en este caso los demandantes, de manera virtual. Los procesos que están empezados y continuados se van a tener que realizar de la manera más adecuada. Obviamente se va a tener que consignar los números de teléfono, correos electrónicos para poder llevar a cabo las audiencias virtuales, ¿sí? Por ese motivo, lo que se tratará de hacer es reprogramar todas las audiencias físicas que hubiera y asimismo reprogramarlos, pero de manera virtual, para que todos puedan consignar números de teléfonos y correos, y con ello podría llevar a cabo de manera más adecuada, atendiendo el tema de que no se puede dar el abarrotamiento, la aglomeración de personas dentro de una sala o dentro de una sede judicial. Igual que la Fiscalía también ha reducido al 40% el personal físico que va a tener que estar en las oficinas. Han reducido hasta el 40% de personal, es decir, físicamente labor presencial. Lo demás son trabajo remoto, trabajo mixto, en el cual también el Poder Judicial ha implementado ello. Por eso se tiene que reprogramar todas las audiencias. María Bustinza me pregunta: en el proceso virtual de alimentos, ¿cómo es la participación de las partes? Si no pueden tener acceso a la conexión a la audiencia, dado que no cuentan con las facilidades virtuales para participar. Gracias. En este caso tenemos dos cosas: que todas las personas actualmente deben contar con un teléfono celular, con una conexión a internet. Por eso que en el auto admisorio se va a fijar fecha y hora para la audiencia, ¿de acuerdo? Y este tipo de audiencias o de proceso simplificado y virtual solo se podrá realizar en las cortes judiciales que tengan mesa de partes virtual, ¿sí? Los que no tengan esta conexión tendrán que ver la forma de poder buscarlo. Si el abogado, la demandante no tiene abogado particular, ¿de acuerdo?, tendrá que solicitar la defensa, en este caso pública, de las demandantes. En este caso, con este abogado debe coordinar para efectos de ser factible poder estar los dos presentes con la herramienta teléfono celular del abogado, en este caso de los demandantes, ¿sí?, para el proceso de alimentos. Tenemos en cuenta que el Ministerio de Justicia tiene ya hace muchos años la defensa, en este caso para los procesos de alimentos, procesos en este caso de los juzgados de paz letrado. Entonces se tiene que ver la forma de poder llevar a cabo estas audiencias sin perjudicar al menor, que es el que finalmente va a recibir la pensión de alimentos. ¿Cómo demostrar? A ver, otra pregunta que me hace: ¿cómo demostrar que el demandado no tiene capacidad económica para una demanda de aumento de alimentos? En este caso, cuando la demanda solicita aumento de alimentos es por dos motivos. El primero de ellos es porque hay un incremento económico, en este caso, en la situación, en el ingreso económico del demandado. Es decir, el demandado de ganar 2.000 soles, ahora gana 5.000 soles. Lo ascendieron de puesto, ya sacó el título de su carrera, ahora tiene otro cargo de mayor responsabilidad y mayor sueldo. Entonces hay un incremento, hay una modificación en la economía del demandado. Entonces aquí vemos que es posible solicitar un aumento de alimentos, ¿sí? Con respecto a la otra situación, la primera situación, como les mencioné, es el aumento
en los ingresos económicos del demandado. El segundo supuesto para solicitar aumento de alimentos es el aumento de las necesidades, en este caso, del estado de necesidad del alimentista, es decir, del menor. Por ejemplo, el menor sufrió un accidente y necesita una rehabilitación, su estado de necesidad ha aumentado, o ya no estudia en primaria, ahora estudia en secundaria, y el colegio obviamente es mucho más caro, el colegio particular, entonces esta necesidad económica del menor ha aumentado. O el menor de 17 años ya ingresó a la universidad, a una universidad particular, y en los pagos de los pagos de la pensión aumentan los alimentos, porque los alimentos engloban un conjunto, en este caso como vestimenta, educación, instrucción, psicología, en este caso todos estos derechos que debe recibir o beneficios que debe recibir el menor o el hijo con el tema de alimentos. Si usted está en una universidad, los gastos o el estado de necesidad se incrementa, por lo cual se tiene que verificar estos dos aspectos. Por estos dos aspectos se puede solicitar el aumento de alimentos. Con respecto a tu pregunta, ¿cómo demostrar que el demandado no tiene capacidad económica para una demanda de aumento de alimentos? En primer lugar, si la demanda de aumentos es por el supuesto que el demandado está ganando más, lo que va a hacer el juez es solicitar la información, en este caso, a la SUNAT para ver si es independiente, para ver lo que declara, el monto que declara mensualmente sus rentas, o si es un trabajador dependiente, oficiar a la empresa, es decir, al empleador, para verificar cuánto es lo que gana actualmente el demandado, si era lo mismo que ganaba cuando se le hizo la demanda de alimentos. Si el juez verifica que el demandado sigue ganando lo mismo, que no ha habido un incremento en sus ingresos, y que el supuesto de solicitud de aumento de alimentos es por incremento de los ingresos, entonces no le darían la razón al demandante, porque no se ha visto ningún incremento en sus ingresos. Si es que el demandante, de acuerdo, tiene una capacidad económica igual a cuando se le sentenció en la pensión de alimentos, sin embargo el supuesto de demanda de aumento de alimentos es porque el menor ya está en la universidad y hay un incremento en el estado de necesidad en gastos, entonces el juez tendrá que evaluar ello. Si el demandado está en posibilidad de que se le aumente la pensión de alimentos, recuerda que lo máximo que se puede fijar o afectar por pensión de alimentos es hasta el 60% de los ingresos del demandado por todas las demandas o por todos los procesos de alimentos. Entonces, si solo se le fijó o se le afectó, mejor dicho, el 20% de sus ingresos para la pensión de alimentos de su único hijo, y actualmente se ha dado un incremento en el estado de necesidad del menor alimentista, en este caso, el juez evaluará ello y le podrá incrementar al demandado la pensión de alimentos, es decir, se le aumentará la pensión de alimentos, por lo cual puede afectarle un 10% más o un 20% más. Aún así sería menor al 60% como máximo que se le puede fijar a una persona por pensión de alimentos. Entonces tu respuesta a tu pregunta sería que usted tiene que verificar primero cuál es, en este caso, el supuesto de aumento de alimentos que presenta la demandante, si es por incremento económico del demandado o porque es por incremento del estado de necesidad del menor, por esos dos supuestos. Y según eso tendrá que resolverlo de acuerdo a como le he mencionado, ¿sí? Estamos hablando de casos reales, casos prácticos que podrían pasar en un proceso de alimentos, en un proceso de aumento de alimentos. Aquí hay dos últimas preguntas, con lo cual culminaría ya esta sesión de este curso. María Bustín se me hace dos preguntas. La primera de ellas: en caso de se desconozca el domicilio del demandado o vive en el extranjero, ¿cómo se procede? En este caso, recuerda lo siguiente: uno presenta la demanda de alimentos en el domicilio del demandante o en el distrito judicial del domicilio del demandado. Por estrategia, por técnica del abogado o del demandante, siempre debes demandar en el distrito judicial de tu domicilio, del demandante. Entonces, si usted no conoce o desconoce el domicilio procesal, el domicilio real del demandado, se tendrá primero que notificar a ficha RENIEC.
porque supuestamente la ficha RENIEC es el domicilio, al domicilio que figura en su DNI, porque el domicilio que figura en su DNI es el domicilio que usted declaró, mejor dicho, el demandado declaró. Muchas personas que radican en el extranjero ya han modificado su dirección en el DNI, que figura el país, en el estado y la ciudad donde viven en el extranjero. Si ustedes revisan, muchas personas que viven años en Estados Unidos, en España, en México, en Argentina, etcétera, cuando usted ve su dirección en su ficha RENIEC, en este caso figura la dirección del extranjero. En esas situaciones, nosotros lo que tendríamos que hacer es señalar que el señor vive en el extranjero, ¿de acuerdo? Obviamente el proceso es diferente, varía la situación, porque tendríamos que buscar la conexión con el demandado. Como ahora todo es virtual, ¿de acuerdo? No habría problema con realizar esta clase de audiencia virtual con una persona que se encuentra en cualquier país del mundo, porque con la conexión de esta aplicación de Google Meet o WhatsApp reunión, Zoom o lo que sea, que es la herramienta virtual que sea la más adecuada y que utilice el Poder Judicial y que actualmente está utilizando el Google Meet, se puede conectar a cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Se tiene que correr traslado, para lo cual el demandado puede apersonarse por la forma digital, la página de la mesa de partes virtual, para contestar su demanda. Entonces no habría problema con esto. La otra pregunta de María Bustinza: ¿la presentación de la demanda y anexo será solo mediante el formulario del Poder Judicial o también será presentación en físico y por mesa de partes no virtual? Actualmente, para evitar, como le digo, el tema de la simplificación del proceso de alimentos y que sea virtual, es por el tema de la pandemia y del COVID. Tal vez si no hubiera pasado este tema, no se hubiera dado de esta manera. Hubiéramos seguido con el proceso de siempre de alimentos. Tal vez más adelante, en algunos años, algunas audiencias virtuales para efectos de evitar que las personas vayan o algunas personas que no puedan asistir porque están trabajando, etc. Esta situación de la pandemia, que es algo sui generis, nunca pasado, es algo nuevo que nos ha afectado y ha paralizado todo el Estado, todas las actividades, del 80%, 90% de actividades paralizaron completamente. El Poder Judicial, la Fiscalía detuvieron sus labores, solamente lo de turno permanente y la Fiscalía de turno estábamos laborando. Sin embargo, los trabajos de investigación regular no se estaban llevando a cabo. Esto ha llevado que se cree una nueva forma de poder simplificar y coadyuvar a que las personas que son menores, jóvenes, que necesitan pensión de alimentos porque no tienen con qué sobrevivir, de qué comer, se tiene que fijar y dando el interés superior del niño. Por ese motivo se implementó este nuevo sistema o nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos. Entonces, atendiendo ello, se facilitó de que de manera virtual se llene un formulario estándar que está, en este caso, como lo había mencionado, que está aprobado mediante la resolución administrativa 330-2018. Este formulario ya existe, no es creado, no ha sido creado actualmente. Desde el 2018 que se habilitó la mesa de partes electrónica en muchos lugares de distritos judiciales a nivel nacional, se admitió la resolución administrativa 330-2018 para casos de demanda de aumento de alimentos, ¿de acuerdo? Y la 331, la resolución administrativa 331-2018 para el formulario virtual de demanda de alimentos, ¿de acuerdo? Por lo cual se estaría facilitando de manera virtual para que usted lo pueda anexar, los anexos escaneados, obviamente de los anexos, en el cual son los medios probatorios que usted estaría presentando en su demanda de alimentos. Por eso que se ha implementado esta nueva forma virtual de poder realizarlo, porque la mesa de partes, de acuerdo, donde exista mesa de partes electrónica, en el distrito judicial donde existe esta mesa de partes electrónica, es donde se va a presentar las audiencias virtuales con la presentación de las demandas de alimentos en los formularios contenidos en o aprobados mediante la resolución 331-2018. ¿De acuerdo? Se completará este formulario físico o electrónico de la demanda de alimentos y se va a presentar en la mesa única de partes, ¿sí?
Estas demandas se van a registrar en el sistema integrado judicial y el personal de mesa de partes competente procederá a imprimir el cargo de ingreso documentado y consignará de manera automática. También se está solicitando de que ustedes, si es que no pueden presentarlo de forma virtual, lo imprimen y lo presenten de forma física, pero lo ideal es que no lo hagan de forma física porque tienen que evitarse las aglomeraciones. Obviamente esta demanda también se va a digitalizar, pero las audiencias sí o sí van a ser virtual. ¿De acuerdo? Entonces, María Bustinza, respondiendo a tu pregunta, este formulario se puede llenar de manera virtual o de manera física. ¿De acuerdo? Pero lo ideal es que lo hagan de manera virtual para evitar las aglomeraciones. Porque cuando vayas al Poder Judicial no vas a encontrar una cola de 10 personas, una cola de 100 personas, 150 personas por día. Mínimo vas a encontrar esa cantidad para presentar tu demanda. Si lo haces por manera virtual no tienes que hacer absolutamente ninguna cola. Llenas la documentación, lo subes al sistema, lo envías, en este caso a la mesa de partes única, a la mesa de partes virtual del Poder Judicial. Ellos mismos recepcionarán, van a digitalizar en este caso la documentación y lo van a enviar, van a emitir su autoemisorio. ¿De acuerdo? Lo ideal es eso. ¿Por qué motivo? Para evitar la aglomeración y la pérdida de tiempo que va a estar horas y horas haciendo cola. Como muchas personas que todavía no están familiarizados con este tema van a hacer colas, van a ir a hacer consultas, preguntar, y toda esa información la pueden evitar solamente yendo a la página, verificando la página del Poder Judicial y haciendo seguimiento de sus casos. Recuerden, todos los temas civil, laboral, administrativo se puede hacer seguimiento por la página de seguimiento de expediente. Entonces no es necesario que usted vaya al Poder Judicial a hacer sus consultas, eso ya quedó en el pasado. Entonces tenemos que ver nuevas formas de herramientas tecnológicas para poder hacer mejor nuestra labor. ¿De acuerdo? María Bustinza me pregunta nuevamente con respecto a la notificación. Se notificará el domicilio que figura en su ficha, en su DNI, en su ficha RNIEC, que figure el domicilio, y así mismo en el domicilio que señale la demandante, porque en la mayoría de casos la demandante sabe dónde vive el demandado, de acuerdo a esos dos domicilios, y para lo cual también usted, si en caso de que se verifica que no vive o no se encuentra, en estos casos se emite lo que vendría a ser los edictos. El Código Procesal Civil emite la forma de notificación válida. En caso que no se tenga conocimiento del domicilio en este caso el demandado, por vía edicto, donde se va a publicar, en este caso que se tiene una demanda, para que este pueda tener el plazo señalado para poder contestar la demanda mediante la forma señalada para la simplificación virtual de, en este caso, los procesos de alimentos. A ver, aquí hay más preguntas. A ver, me pregunta, si la demanda por aumento de alimentos es porque el menor tiene más necesidad, pero el demandado perdió el empleo y no tiene trabajo, ¿cómo procede? Te explico nuevamente. Como les había mencionado, tenemos dos supuestos para aumento de alimentos. Según tu caso, tienes bajo el supuesto de aumento de alimentos porque hay un incremento en el estado de necesidad del menor. El menor tiene más gastos. Sin embargo, el demandado ha perdido el empleo y no tiene trabajo, es decir, se ha dado una disminución del ingreso del demandado. Más bien, en este caso, te recomiendo, tú podrías pedir como demandado hasta la reducción de la pensión de alimentos, porque si uno se encuentra con menos ingresos, ha perdido el trabajo, se encuentra desempleado, uno podría solicitar en esos casos también el tema de la reducción de la pensión de alimentos. Pero si te demandan aumento de alimentos y tú has perdido el trabajo, y en este caso has perdido el trabajo, únicamente vas a presentar ¿qué cosa? Tu carta de cese, tu carta de despido, tu carta de CTS, porque tú cuando terminas el trabajo puedes retirar tu CTS, todos estos documentos que prueban que tú ya no tienes trabajo, ¿de acuerdo? Y asimismo que estás desempleado. Con ello el juez obviamente va a verificar que no es pasible o no es factible poder darle un incremento de la pensión de alimentos, porque el demandado no se encuentra en la capacidad económica de poder de poder coadyuvar al aumento de alimentos, por se encuentra en ese estado. Porque como le dije, la afectación que sería hasta el 60%. Si el demandado ha conseguido un nuevo trabajo que su sueldo es menor,
pero aún así el monto que se le ha fijado de alimentos no supera el 60%, se puede dar el aumento de alimentos. Recuerden, la pensión de alimentos se puede afectar hasta el 60% de los ingresos del demandado. Eso dependerá de la evaluación que se haga de cada caso en concreto. ¿De acuerdo? La pregunta ahora de Orellana Eliana. La demanda de aumento de pensión se puede hacer con el formulario del PJ. Como les dije, el aumento de alimentos y la demanda de alimentos se van a realizar por el proceso simplificado y virtual que ha sido aprobado la directiva 007-2020, que es el proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niños y niñas adolescentes, cuyo objetivo de aplicación de mecanismos es la celeridad, oralidad y recursos tecnológicos en los procesos judiciales de alimentos a cargo de todos los jueces de pan letrado a nivel nacional. Sin embargo, en el caso de los formularios para aumento de alimentos, se deberá utilizar el formulario aprobado mediante la resolución 330-2018 del PJ, que se encuentra en la página del Poder Judicial. Este formulario deberá ser llenado para el aumento de alimentos, que también se llevará a cabo de manera virtual. Entonces, Eliana Orellana, la respuesta a tu pregunta es que sí se puede realizar el llenado del formulario del aumento de alimentos, que fue aprobado mediante la resolución administrativa 330-2018 del Poder Judicial. Entonces estamos hablando que esta resolución administrativa, tanto para la demanda de alimentos y para la demanda de aumento de alimentos, se ha dado ya en 2018, desde que tenemos la mesa de parte virtual, por lo cual, electrónica mejor dicho, por lo cual es factible que ustedes llenen estos formularios para poder llevar a cabo sus demandas y su demanda de pensión de alimentos y su demanda de aumento de la pensión de alimentos. María Bustinza me hace otra pregunta más para finalizar ya. En esta nueva forma del proceso, ¿es necesario tener un abogado para llevar su caso? No es obligatorio, no es necesario, no es obligatorio llevar un abogado. Como ya lo hemos visto, el código en este caso fue modificado para efectos de que se haga un proceso de alimentos donde no tienes que pagar tasa porque es gratuito, no tienes que tener abogado porque con la sola firma de la demandante con la sola firma de la demandante es válido presentar tu demanda, tus escritos para solicitar la aprobación de la liquidación de pensiones devengadas, para impulsar el proceso con una sola firma de la demandante. Entonces no es necesario tener un abogado. Los abogados que lleven caso de alimentos tendrán que tener en conocimiento esa nueva forma de poder llevar a cabo los procesos, porque ellos tendrán que hacer el trabajo duro, se puede decir. Sin embargo, usted como demandante no necesita la presencia de un abogado. Si usted es estudiante de Derecho, si usted ha ido a cursos de pensión de alimentos, de proceso de alimentos, no es abogada y ha asistido a estos cursos para efecto de poder demandar a una persona con el cual tiene un hijo y no le pasa alimentos, usted lo puede hacer, en este caso, llenando el formulario 331-2018 de la Resolución Administrativa, que fue aprobado para la demanda de alimentos, siguiendo los pasos y presentando los anexos que prueben, en este caso, el estado de necesidad o el monto que usted solicita como alimentos. Asimismo, todo se llevará a cabo en la audiencia única, usted sustentará porque usted es la demandante, no es necesario que tenga abogado, ¿sí? En caso de alimentos de un hijo mayor de edad o de un padre al hijo, es el mismo proceso virtual, claro. El proceso de alimentos se da para todos los niños, niñas, adolescentes, en este caso, por lo cual este clase de hechos se dan para el tema de que ustedes van a solicitar alimentos, ¿sí? Por lo cual estos casos abarca todos los tipos de proceso de alimentos, sea mayores de edad, menores de edad, o en este caso estás pidiendo alimento a tu cónyuge, a tu padre, o los padres a los hijos. Todo esto se ve del nuevo proceso virtual y simplificado de alimentos. Eliana Orellana de nuevo me pregunta:
¿Qué pasa si no tienes abogado y tienes fecha para la audiencia virtual? En este caso, usted como demandado, si gusta, puede asesorarse con el abogado, en este caso de defensa pública para estos casos, y la demandante también. Si no lo desea, lo pueden llevar a cabo ustedes solos en su defensa. Tengan en cuenta que el juez va a resolver esta situación con la presencia o no de ustedes, o si sus abogados o no. ¿De acuerdo? Entonces no es necesario tener obligatoriamente la presencia del abogado, porque el juez va a evaluar los ingresos que usted tiene, ¿de acuerdo? La necesidad del menor, y con ello va a fijar un monto adecuado de alimentos. Porque, repito, no se va a ver en un proceso de alimentos si le corresponde o no este derecho al menor, o al adolescente, o al hijo. Lo que se va a evaluar es cuál es el monto que le debe fijar de alimentos el juez a este menor, ¿de acuerdo? Es el monto, no es el derecho. El derecho ya está dado y está otorgado por ser su padre, ¿sí? Y ser menor de edad. El estado de necesidad en menores de edad se presume, porque es menor de edad. El estado de necesidad de mayores de edad, conforme al artículo 424 del Código Civil, establece que se debe probar el estado de necesidad en los mayores de edad, porque estoy siguiendo una carrera universitaria, porque estoy siguiendo una carrera en un instituto, estoy siguiendo estudios superiores, por lo cual necesito el apoyo económico de mis padres, por eso hago una demanda de alimentos, y el estado de necesidad se debe probar. He sufrido un accidente, me quedo incapacitado, soy una persona mayor de edad incapacitada, por lo cual me tienen que dar alimentos y eso se tiene que probar, ¿de acuerdo? En los menores el estado de necesidad se presume, por lo cual en esta situación de menores de edad, la pensión de alimentos se debe fijar un monto, porque el derecho, el solo verificar que es el padre, ya tiene la obligación de pasar alimentos, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, otra pregunta de su compañera. En el caso de que el demandado haya perdido el empleo y ya no se pueda hacer el descuento por planilla, pero el demandado quiera depositar personalmente a la cuenta, ¿cómo solicita esta cuenta actualmente? Repito, hay dos formas de poder solicitar la cuenta. Obviamente, cuando uno presenta la demanda, va a señalar la demandante cuál es el número de cuenta que ha aperturado para la recepción de la pensión de alimentos, y el juez va a oficiar, en este caso va a emitir el oficio para que pueda la señora, la representante del menor, ir al Banco de Nación para poder solicitar la apertura de la cuenta por alimentos en el Banco de la Nación. Y eso se aperturará y se fijará y se pagará los montos a ese número de cuenta. Asimismo, el juez en audiencia única tendrá que fijar y señalar en su resolución cuál es, en este caso, el número de cuenta donde deberá ser depositado mensualmente el tema de los alimentos. Si la señora fijó un número de cuenta personal donde será fijado los alimentos, y si el juez toma en cuenta ese número de cuenta hasta que no se oficie al Poder Judicial, hasta que no se obtenga el número de cuenta del Banco de la Nación por tema de alimentos, puede utilizar otra cuenta. Lo ideal es que el señor tenga donde depositar y la señora tenga donde recibir el dinero, porque evitar que físicamente se presente, porque muchas personas tienen medidas de protección donde le prohíben al imputado, al demandado, acercarse a la demandante, pero esto no impide que haga su labor de padre, entonces tiene que seguir pasando los alimentos, viendo la forma de depósito en cuenta, que es lo más ideal. También que así se comprueba que el señor está cumpliendo, porque tiene un voucher de depósito que lo debe guardar y debe presentar que el señor está cumpliendo mensualmente con los alimentos. Otra pregunta de Marisa Bautiza, esto ya es para culminar la sesión. Si los procesos que están en ejecución de sentencia con monto fijo, ¿hay alguna modificación? En este caso ustedes pueden presentar ya sus documentos de aprobación mejor dicho, de propuesta de liquidación de pensiones devengadas. Esto va a ser tramitado y todo lo pueden seguir por vía, en este caso no hay muchas... mejor dicho, no hay mucho problema con el tema de ejecución de la sentencia de alimentos, puesto que si no cumple con los pagos mensuales, ustedes solicitan la liquidación de pensiones devengadas, presentan su escrito de incumplimiento de las pensiones, por lo cual se debe fijar, ustedes señalan la propuesta de pensiones
de vengadas que debería el demandado, con lo cual se aprobará las pensiones de vengadas y con ello se le va a requerir el pago de esta bajo apercibimiento remitirse copia al Ministerio Público en caso de incumplimiento en el plazo no mayor de 3 días que le dan para que pague las pensiones de vengadas que fueron aprobadas. Todo esto sigue su proceso regular. Lo que estamos viendo únicamente es el proceso simplificado y virtual para el proceso de alimentos hasta la sentencia de la misma, que es en la audiencia única. Nada más, todo lo demás sigue el mismo proceso como hasta la fecha, ¿de acuerdo? Para apelar la sentencia, plena tu escrito de apelación sin ningún problema para que se eleve esto en este caso al juzgado especializado de familia, que es el que va a ver los procesos en apelación de alimentos, ¿de acuerdo? A ver, Tania Rodbet, con respecto a la convivencia, para que la conviviente pueda solicitar una pensión de alimentos, en este caso el mismo derecho que tiene una cónyuge, ¿de acuerdo? Tiene que estar o ser, en este caso, valorada la convivencia, tiene que estar, en este caso, declarado como conviviente. El solo hecho de decir yo conviví con una persona no acredita, en este caso, fehacientemente una convivencia. Tienes que presentar documentos que acrediten la convivencia, que el juez los declare convivientes, de acuerdo, judicialmente en la audiencia. Por ejemplo, para ello tienes que señalar que primero se declare la convivencia, la relación convivencial que hayan tenido, que tengan el mismo domicilio, en este caso declaraciones que señalen que han convivido o han vivido más de 2 años, por lo cual le faculta este derecho. Si no, cualquier enamorada, cualquier persona que haya tenido una relación contigo te puede pedir, te puede mandar por alimentos. ¿De acuerdo? Eso tienes que verlo con un tema de probar, de primero establecer la convivencia. Una vez que se establezca la convivencia, recién vas a demandar por alimentos. Una vez que se te reconozca la convivencia, recién vas a poder demandar por alimentos. Porque ya tendrías, en este caso, esta declaración en el cual te da recién un derecho. Si no, no podrías hacerlo. ¿De acuerdo, Tania? Muy bien, con esto estaríamos concluyendo, chicos, el curso especializado sobre, en este caso, el proceso simplificado y virtual de la pensión de alimentos para niños, niñas y adolescentes, que, como lo había señalado, fue aprobada la directiva 007-2020, que es el proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niños, niñas y adolescentes, cuyo objetivo es la aplicación de mecanismos de celeridad, oralidad y recursos tecnológicos en los procesos judiciales de alimentos a cargo de todos los jueces de paz letrados de las Cortes Superiores de Justicia. Por lo cual se aprobó esta directiva 007-2020 mediante la resolución administrativa 167-2020, publicado en el peruano el 18 de junio del año 2020. Revisen esta resolución judicial, esta resolución administrativa 167, mejor dicho, 167-2020, para su mayor estudio. Los que están inscritos en el curso, los que están registrados en el curso, se le va a remitir a sus correos electrónicos el material del curso que hemos dado. Por lo cual, chicos, muchas gracias por su participación. Estaríamos concluyendo. Hasta luego.